A ver, jóvenes, buenos días. Señoritas, buenos días. ¿Se escucha el audio? A ver, buenos días, señoritas, jóvenes, buenas. ¿Se escucha el audio? Sí, profesor, buenos días. Ya, buenos días. Vas a esperar 2 minutos, por favor. 8:02 estamos empezando, ¿ya? Un favor. Listo, jóvenes, nuevamente, buenos días, señorita, buenos días con todos. Entramos a la semana número 5 del curso de Cívica, que tiene el día de hoy fundamentalmente lo que es el ordenamiento jurídico, ¿ya? Cuando habíamos desarrollado lo que eran las normas jurídicas, una de las características habíamos dicho que era que tenía una jerarquía. ¿Y qué quería decir eso? Que tenía un orden. En otras palabras, había normas de mayor jerarquía y de menor jerarquía, ¿ya? ¿Y qué es el ordenamiento jurídico? Es establecer jerárquicamente en un orden esas normas jurídicas. Y el primero que propuso ese orden fue Hans Kelsen, ¿no? Que está en la diapositiva. Nació en 1881 y murió en 1973. Su libro donde elabora todo esto que se llama la pirámide jurídica es la teoría pura del derecho. Entonces, a partir de Kelsen, las normas jurídicas se establecen jerárquicamente, en un orden. Muy bien, aplicado al Perú,
tendríamos que la pirámide jurídica es esta que tiene en la diapositiva. Reiteramos, fue elaborada por primera vez por Hans Kelsen. Y bajo el principio de la subordinación escalonada. ¿Qué es subordinación escalonada? Escalonada quiere decir que una norma inferior, cualquiera, encuentra como su fundamento a una norma superior. Una inferior encuentra su fundamento, su base, en una norma superior. Ese significa el principio de subordinación escalonada. Muy bien, de acuerdo a Kelsen, la pirámide tiene 3 rangos. Rango constitucional, rango de ley y sin rango de ley. Pero en la parte derecha tú miras en tu compendio que también tiene niveles. ¿Cuántos niveles? Tiene 5 niveles. Nivel constitucional, nivel legal, nivel reglamentario, nivel particular y el nivel privado. Entonces, esas son la pirámide de Kelsen o la pirámide jurídica. 3 rangos y 5 niveles. Muy bien, si observamos la pirámide, vamos a ver que la norma o las normas que tienen rango constitucional o nivel constitucional solamente son 3. ¿Cuáles son esas normas? La Constitución política, los tratados internacionales, pero de derechos humanos, y la ley de reforma constitucional. Bueno, de la Constitución hemos hablado la semana pasada. Ahora, ¿qué tratados el Perú ha firmado, por ejemplo, de derechos humanos? Uno sería el Pacto de San José de Costa Rica. 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3, la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer. 4, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Entonces, todos esos documentos tienen rango constitucional porque se relaciona con Tratado de Derechos Humanos. Y también está la Ley de Reforma Constitucional. ¿Y por qué esta ley está en este nivel? ¿Por qué? Porque está modificando, está cambiando la Constitución. Si esta ley no tuviera este rango, no podría modificar, no podría cambiar la Constitución. Muy bien, ahora con rango de ley. Cuando aquí me dice otros tratados, se infiere que deben ser tratados que no sean de derechos humanos. Ejemplo, los tratados de límites, los tratados comerciales. El Perú ha firmado varios tratados de libre comercio. Entonces, esos tratados solamente tienen este nivel. Luego ya vamos a desarrollar todo esto, ¿no? Las leyes, resoluciones legislativas, los decretos legislativos, los códigos, decretos de urgencia, decreto ley, ordenanza municipal, ordenanza regional. Todas tienen rango de ley. Y las de sin rango se dividen en 3 niveles, reglamentario, particular y el privado. ¿Cuál es el reglamentario? Los decretos, decreto supremo, decreto regional, decreto municipal. Los de particular, resoluciones supremas, resolución ejecutiva regional y resoluciones de alcaldía. Y las privadas tenemos contratos, testamentos, sentencias judiciales y convenios. Esta es la pirámide de Kelsen. Ahora, ¿cómo se hace preguntas en la pirámide? Simplemente te dan una norma jurídica y en algunas veces te preguntan qué rango tiene. Por ejemplo, podrían preguntar, ¿no? en el examen de CEPRE, puede decir, ejemplo, los decretos de urgencia dentro de la pirámide de Kelsen, ¿qué rango tiene? Entonces, al toque voy a la pirámide y veo que el decreto de urgencia tiene rango de ley. O me puede decir, ¿no? Las resoluciones supremas, ¿qué nivel tiene? ¿O qué rango tienen? Ah, ya, las resoluciones supremas, aquí están abajito. ¿Qué nivel tienen? ¿O qué rango tienen? Sin rango de ley, ¿eh? O me puede decir, la ley de reforma constitucional, ¿qué rango tiene? Rango constitucional. Ahora, pero también te pueden preguntar de acuerdo a niveles. Ya, y esto de niveles, por favor, si tuvieran de repente, esté a su mano, de repente, para que puedan subrayar todo lo que es decreto supremo, decreto regional y municipal, lo pueden hacer. Ya, resáltenlo, píntenlo, ¿no? No sé, con lapicero, de repente, pónganle algo que sobresale. ¿Y por qué? Porque siempre viene esta pregunta. La pregunta dice, los decretos supremos, ¿qué nivel tienen en la pirámide? Y al toque me doy cuenta que tiene nivel reglamentario. Ya, esta pregunta, reitero, ha venido ya varias veces, en varias oportunidades, esta pregunta. El decreto supremo, el nivel regional, ¿qué nivel tienen en la pirámide? Nivel reglamentario. Listo. Ahora, muchos
Claro que para los que miran por primera vez es difícil, pues, memorizarse, recordarse todas las normas, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer, creo, es recordarte de las tres primeras, pues. ¿Qué normas tienen rango constitucional? Sí me puedes recordar, la Constitución Política, Tratado de Derechos Humanos y la Ley de Reforma Constitucional. Eso me puedo recordar. Y de repente, por oposición, si estos son los primeros, al toque mi cerebro me puede decir, ¿y cuáles son las últimas? Allá, ¿cuáles son las privadas? Contratos, testamentos, sentencias judiciales y los convenios colectivos. ¿Ven? Entonces, por oposición podría recordarme el primero y el último. Pero reitero, recuérdate siempre esto. El decreto supremo tiene nivel reglamentario. En cambio, si me preguntaría en el examen, ¿y las resoluciones legislativas qué nivel tienen? Ah, ya, resolución legislativa, nivel legal. Las resoluciones supremas, nivel particular. Sentencias judiciales, nivel privado. Entonces, de esa manera se formula pregunta sobre la pirámide de Kelsen. ¿Ya? Listo. Dicho eso, nos vamos a lo que es la ley. Etimológicamente, la palabra ley proviene de tres voces latinas, ¿no? Y cuando me hablan a mí de voces latinas, al toque me recuerdan de la cultura romana. La cultura romana es la que formalizó y originó el derecho. Cuando un joven está preparándose para ser profesional en ser abogado, todas las palabras mayormente que ellos utilizan son de origen latino. Así se remontan a la cultura romana. Listo. ¿Cuáles son esas palabras? Tres palabras: legando, ligari y lex legis. ¿Qué es legando? Dice, legando es escoger entre lo bueno y lo malo, pues. Y la ley siempre te va a inducir a que escojas lo bueno y evites lo malo. Y si haces algo malo, la ley te dice, te sanciono, te castigo. Ligari. Ligari significa atar la voluntad humana. ¿Y qué quiere decir eso? Que a través de una ley, se controla nuestro comportamiento. Siempre para hacer el bien y evitar el mal. Y el otro que podría ser la palabra etimológica de repente que más incide en lo que es la ley sería lex legis. ¿Y qué es lex legis? Es un precepto dado por una autoridad por el cual nos prohíben o nos mandan a hacer algo en concordancia con la justicia. A ver, si esto lo llevamos a la práctica, diríamos, por ley estamos prohibidos pues de robar, matar, secuestrar, estafar, vender órganos, ¿no? Dedicarme al narcotráfico, por ejemplo, serían algo que me prohíbe la ley. Pero la ley también me manda a hacer muchas cosas. Por ejemplo, me manda a pagar mis impuestos, me manda a ir al sufragio, me manda a respetar las leyes. Entonces, la ley te manda o te prohíbe hacer algo. Muy bien, la definición. ¿Qué es la ley? Dice, la ley es una norma jurídica por excelencia dada por el Congreso de la República. O simplemente puedes decirle el poder legislativo. Entonces, esto siempre te grabas. Cuando tú leas la palabra ley, a toque dice, ah, ya, esto lo ha dado el Congreso de la República o poder legislativo. No interesa el tipo de ley. Puede ser ley ordinaria, ley orgánica, ley del presupuesto, ley de amnistía, pero basta que diga ley, lo da el Congreso de la República. ¿Y para qué da ley? ¿Para qué el Congreso da ley? Para regular diversos aspectos de nuestra vida cotidiana o diaria. Pues. Ejemplo, hay una ley de salud, hay una ley de donación de órganos, hay una ley contra el abuso animal, hay una ley contra la violencia familiar, hay una ley de minería. Entonces, para todos los aspectos de la vida social existe una ley. Pues. Y a través de esa ley se regula esos temas. Listo. Características de la ley. Primera característica, la ley es general. ¿Y por qué es general? Es para que lo cumplan todos. Pues. A la ley no le interesa que tú seas católico, evangélico, adventista, mormón o ateo. Esa ley es para ti. No interesa que tú vivas en la costa, sierra o selva, es para ti. Incluso la ley es para todo extranjero que viva dentro del Perú. Pues. Mientras un grupo de venezolanos vivan en el Perú, están obligados a cumplir la ley peruana. Pues. Están obligados a cumplir la ley peruana. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejen, o en todo caso, se alejen del territorio peruano. Pues. Entonces, para ellos también es aplicable la ley peruana, mientras vivan dentro del territorio peruano. 2.
La ley se publica en el Diario Oficial El Peruano. Oficialmente se debe publicar la ley en este diario, que es una ley del Estado peruano. Pero como noticia, tú lo puedes leer en El Comercio, en República, en Gestión, en Correo, Primicia o en otros diarios. Pero eso es como noticia. Oficialmente se publica en este diario. Ahora, entra en vigencia. Cuando dice entra en vigencia, quiere decir, ¿desde cuándo nosotros debemos respetar la ley? Entonces la respuesta es, se debe respetar la ley desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Pues. Salvo que la propia ley diga que va a entrar en vigencia otra fecha, otro día. Pero si yo no encuentro esa excepción, la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. La ley es irretroactiva. Ya, ¿por qué es irretroactiva? A ver, acá está en la diapositiva un reloj. Porque la ley siempre va para adelante. La ley siempre rige para adelante. La ley no va al pasado. La ley siempre va para adelante. ¿Ve? Después de que la ley entre en vigencia, todos los casos que se presenten de ese tema son aplicables a ese caso. Por eso dice, la ley es para el presente y para el futuro. Pero la propia Constitución menciona que en un solo caso la ley es retroactiva. Por eso aquí dice, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En otras palabras, está diciendo, en un solo caso la ley es retroactiva, puede ir al pasado. ¿Pero cuándo? Cuando favorece al reo. ¿Y a quién se llama reo? Aquella persona que está en el penal, que está en la cárcel. Cuando la nueva ley le favorece a esa persona, la ley se vuelve retroactiva. A ver, vamos con el ejemplo. Vamos a suponer que el día de hoy un joven mayor de edad comete un delito, ejemplo, delito de estafa. Entonces es capturado con todas las pruebas, todo. Entonces, inmediatamente el juez ordena su detención preventiva, pues, para luego ser procesado y juzgado y sentenciado. Entonces, la ley en este momento dice, ¿no? Toda persona que cometa estafa, la condena va a ser de 10 años. ¿Está bien? Entonces, el momento que él comete el delito, el delito, la sentencia o el castigo era 10 años de cárcel. Entonces, él está detenido porque ustedes saben que inmediatamente no se le sanciona, pues, incluso dura años para que se le sentencie. Entonces, el 2022, el nuevo Congreso que vamos a tener, aprueba una nueva ley sobre la estafa, dice, ¿no? Y esa ley nueva dice, todo delito que se comete de estafa, la condena ya no va a ser 10, sino va a ser 5 años. Y el 2023, el joven que había cometido delito el 2021 va a ser sentenciado. A ver, les pregunto, ¿el juez le va a condenar por 10 o por 5? A ver, participen, jóvenes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que el juez le condenará con 10 años o con 5 años? A ver, participen, por favor. A ver, esa persona que había cometido delito de estafa el 2021, el 2023, ¿será sentenciado con 10 años o con 5 años? Considerando que la ley es retroactiva cuando favorece al reo. A ver, alguien, jóvenes, participen, por favor, porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿ah? A ver, participen, jóvenes, con algo, aunque sea equivocándose. 10 años. 10 años, la respuesta es no. ¿Y por qué no 10 años, profesor? Porque la nueva ley que salió el 2022 menciona que el delito ya no se castiga por 10, sino por 5. Pues. Entonces, la nueva ley le está favoreciendo. Pues, ¿eh? Entonces, se supone que el juez le va a condenar por 5. Pero podría pasar al revés, lo siguiente. Igualito, el mismo delito se comete este año, ¿no? Es detenido el joven, el año que viene, 2022, el Congreso aprueba una ley donde dice, no, todo delito de estafa va a ser la condena 30 años.
Pero cuando él ha cometido el delito era 10 años. Entonces, el 2023 se le sentencia. ¿Se le sentencia con 30 o con 10? Con 10. Ahí sí, con 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque la nueva ley no le favorece. Solamente la ley se vuelve retroactiva cuando favorece al reo. Si no le favorece, simplemente se le condena con el castigo que era en el momento que él ha cometido el delito. Ya eso se llama retroactivo, pero la ley, su característica es irretroactivo. Quiere decir que la ley siempre va para adelante, siempre va para adelante. Y finalmente la permanencia. La permanencia quiere decir hasta cuándo una ley está en vigencia. Entonces la respuesta es, una ley está en vigencia hasta que sea derogada por otra ley. Una ley deroga otra ley. Entonces, una ley deja de tener vigencia cuando es eliminada, anulada por otra ley. Y dos, cuando esa ley es declarada inconstitucional. ¿Y quién declara la inconstitucionalidad de la ley? Es el Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo se declara la inconstitucionalidad de una ley? Cuando esta ley atenta, vulnera la Constitución política. Entonces, si una ley que da el Congreso vulnera la Constitución, en forma casi automática, el tribunal va a anular esa ley a través de una sentencia. Y a partir de eso, ningún peruano tiene la obligación de cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque ha sido declarada inconstitucional. ¿Ya? Listo. Esto sería lo que es las características. Nos vamos a las clases de ley. Mayormente en el curso se habla de dos tipos de leyes, la ley ordinaria y la ley orgánica. La ley ordinaria también se le llama la ley común o civil. Y esta ley va destinada para nosotros, para la sociedad civil. Ejemplo, la ley de educación, la ley de salud, la ley de donde te prohíben fumar, la ley del asiento reservado, la ley contra la violencia familiar. Todas esas leyes son leyes ordinarias. ¿Y con cuántos votos se aprueba? Con mayoría simple. ¿Y cuánto es mayoría simple? Es el 50% más uno de los asistentes. Solamente se cuentan los asistentes, ¿no?, que en ese momento van a votar por esa ley. Si el día de hoy, por ejemplo, asistieran solamente 100 congresistas y quieren aprobar una ley ordinaria, sería pues 51 congresistas. Si hubiera 90, serían 46 congresistas. Si hubiera 80, serían 41 congresistas. A eso se llama mayoría simple. Y toda ley ordinaria se aprueba con mayoría simple. En cambio, la ley orgánica es aquella ley que se aprueba para organizar y poner en funcionamiento a instituciones autónomas del Estado y para otros temas que la Constitución establece que deben ser por leyes orgánicas. Ejemplo, la ley orgánica de elecciones, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Ve? A través de esta ley se organiza y pone en funcionamiento estas entidades autónomas del Estado. Ahora, toda ley orgánica se aprueba con mayoría absoluta. ¿Y cuánto es mayoría absoluta? El 50% más uno, pero del total. En este caso, del total de congresistas. Entonces, si son 130, automáticamente son 66 votos. Mínimamente. Entonces, toda ley orgánica se aprueba mínimamente con 66 votos. Puede ser 70, 80, 90, 100. Pero el mínimo, 66 votos que representan la mayoría absoluta. Ya, listo. Nos vamos ahora al proceso de elaboración de una ley. Para que una ley entre en vigencia, tiene 6 etapas que pasar. ¿Ya? 6 etapas. 1. Iniciativa legislativa. Ya, aquí muchos se están confundiendo sobre la iniciativa de reforma constitucional. Ya, acá se refiere, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley, propuestas de ley? No te está diciendo propuestas de reforma constitucional, sino te está diciendo propuestas de ley. Y de acuerdo a la Constitución, ¿quiénes pueden? 1. El presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. 2. Los congresistas. Y 3. Nosotros los ciudadanos. ¿Y cuántas firmas debemos recolectar?
el 0,3% de la población electoral nacional. Ahora, escuche. Estos mismos tres que están aquí, el presidente de la República, los congresistas y los ciudadanos, estos tres tienen también la facultad de pedir la reforma de la Constitución. Solamente estos tres pueden pedir que se cambie la Constitución política. Pero también tienen el derecho de presentar proyectos de ley, pues. Ahora, ¿quiénes más pueden presentar proyectos de ley? Aparte de los tres, tenemos ¿a quién? A los poderes del Estado, en este caso al Poder Judicial. Pues. ¿Quién más? A las instituciones públicas autónomas, el Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Banco Central de Reserva, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal, la Superintendencia de Banca y Seguros, todos ellos tienen la facultad de presentar proyectos de ley. ¿Quiénes más? Los gobiernos regionales y los municipios llamados gobiernos locales. Y finalmente los colegios profesionales. ¿Quiénes? En el caso de ustedes, el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Enfermeros del Perú, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Antropólogos, el Colegio Químico del Perú. Todos ellos están facultados a presentar proyectos de ley, o llamado también propuestas de ley. Una vez que se presentan las propuestas o proyectos de ley, pasan a una comisión del Congreso llamado la Comisión Dictaminadora o llamado la Comisión Ordinaria del Congreso. Ya, ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos un ejemplo de una comisión dictaminadora. En este caso es la Comisión de Educación. ¿Está bien? Esta es una comisión, la Comisión de Educación. Entonces, si nuestro proyecto se relaciona con educación, va a ser llevada a este lugar. Ahí. ¿Y para qué? Para ser revisada, estudiada, evaluada el proyecto de ley. ¿No? ¿Qué de importante es este proyecto? ¿A quién va a beneficiar o no el proyecto de ley? Y al término de su evaluación van a dar una opinión, que en términos jurídicos se llama, van a dar un dictamen. Por eso su nombre viene Comisión Dictaminadora. Ahora, esa opinión que da esta comisión puede ser de tres tipos: favorable, desfavorable o se manda al archivo. Y si se manda al archivo, simplemente el proyecto queda ahí. Pues. En cambio, si tuviera opinión favorable o desfavorable, pasa a la otra etapa. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos días tiene para emitir su opinión? Tiene un máximo de 30 días. ¿Ya? Un máximo de 30 días. 30 días hábiles tiene para dar su opinión. Vamos a suponer que la comisión dictaminadora tuvo una opinión favorable. Entonces, con la opinión favorable y el proyecto de ley pasa a la otra etapa. ¿Cómo se llama la otra etapa? La comisión, o en otro caso se llama el Pleno del Congreso. Ya, aquí en la diapositiva tenemos al Pleno del Congreso. ¿Y aquí se llama Pleno? La reunión de todos los congresistas más la mesa directiva del Congreso. A esto se llama el Pleno del Congreso. Aquí va a pasar el proyecto de ley con la opinión favorable de la comisión dictaminadora. ¿Para qué? Para ser debatida. ¿Y qué significa debatida? Es decir, que va a ser discutida. Cada grupo político va a expresar sus argumentos, si están a favor o en contra, y por qué. Entonces, ese debate, esa discusión puede durar horas, días, semanas, meses. Pero al final del debate, simplemente este Pleno del Congreso tiene dos opciones: lo aprueba o lo desaprueba. Si lo desaprueba, mayormente queda archivado el proyecto de ley. O de repente a lo mucho dirá, vuélvase a la comisión dictaminadora para que lo revise nuevamente. Podrían decir eso, ¿no? Pero mayormente queda archivado. Ahora, esa es la primera opción. Y la segunda opción es que lo apruebe. Y siempre la aprobación se hace a través de votos. Entonces los congresistas van a votar y de acuerdo al resultado se puede aprobar el proyecto de ley. Ahora, si este Pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley,
ya no se le llama proyecto de ley. Su nombre correcto es la ley. Entonces, ¿de cuándo es ley? Desde que es aprobado en el Pleno del Congreso. Ahora, pero solamente aquí recalcamos algo. Cuando ese proyecto de ley se ha convertido aquí en ley, está pues, la ley está sucio, es decir, que está con enmendaduras, borrones, porque muchos han pedido que se cambie tales palabras, se han aumentado artículos, se han sacado artículos, se han sacado incluso títulos de la ley. Al final ha sido aprobado, pero está, podríamos decir, está en sucio, pues. Y así en sucio no se va a mandar a la otra etapa. Entonces, ¿qué sepas? Esa ley que ha sido aprobada aquí se manda a una oficina de relatoría y redacción. ¿Y para qué? Para que se elabore la autógrafa de ley. ¿Y qué es la autógrafa de ley? Simplemente es la ley en limpio, pues. Sin enmendaduras, sin borrones, ¿no? Debidamente escritos correctamente, con las firmas de la mesa directiva. De esa manera pasa a la otra etapa, pues. ¿Y cuál es la otra etapa? La promulgación. ¿Y qué es promulgar una ley? En simples palabras, es firmar la ley y mandarlo a hacer publicar en el diario oficial El Peruano. Y normalmente, ¿quién hace eso en el Perú? El presidente de la República. Él promulga la ley. ¿Y cuántos días tiene? Tiene un máximo de 15 días hábiles. En vez de decir hábiles, vamos a decir días útiles o días laborables. No se cuenta sábado, domingo ni feriados. Entonces, esa es la respuesta más simple. ¿A quién le corresponde promulgar una ley? Es al presidente de la República. ¿Cuántos días tiene? 15 días como máximo. Ahora, pero más detallado. Cuando el presidente de la República recibe una ley promulgada por el Congreso o aprobada por el Congreso, el presidente puede hacer tres cosas con la ley. Lo promulga, no lo promulga o lo observa. Si lo promulga no hay problema, la ley sigue su proceso. ¿Y qué pasaría si el presidente no promulga la ley? Es decir, que lo guarda en su escritorio y deja pasar los días. Tercer día, séptimo día, doceavo día, quinceavo día, y llegamos a los 16 días. Y el presidente no lo promulga la ley. Entonces, esa ley no promulgada regresa al Congreso y automáticamente la que la promulga es la presidenta del Congreso, que el día de hoy es la señora Mirta Vázquez. Ella automáticamente promulga la ley. La ley no promulgada. 3. El presidente puede observar la ley. Quiere decir que el presidente puede decir, no estoy de acuerdo con esa ley, porque de acuerdo a mis asesores va a ser perjudicial para el Perú. Puede ser con toda la ley o una parte de la ley. Entonces, esa observación que hace el presidente lo debe hacer dentro de los 15 días. Vamos a suponer que el presidente observa a los 10 días. Entonces está correcto. Entonces, esa ley observada, igual, retorna al Congreso. Y en el Congreso puede pasar dos cosas. Uno, que acepten la observación, que digan, bueno, sí, nos equivocamos, hemos cometido un error, vamos a rectificar, rectifican la ley y lo devuelven al presidente y se supone que lo promulga. Ese es el primer caso. Pero el segundo caso es, ¿qué pasa si el Congreso insiste en la ley? Insiste en la ley quiere decir que el Congreso no acepta la observación del presidente. Dice, no, nosotros no aceptamos la observación y queremos que la ley salga tal como lo hemos aprobado. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que esa ley observada se debate nuevamente en el Pleno del Congreso. Se discute y se somete a una nueva votación. Si en esta nueva votación se logra 66 votos, mayoría absoluta, la que promulga la ley es la presidenta del Congreso. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que viene en el examen siempre es pues, lo que les he dicho, lo que es más rápido. ¿A quién le corresponde promulgar una ley? Entonces, rápido es al presidente de la República. Esa es la respuesta. Pero podría venir en el examen, porque ya ha venido en el examen de admisión y CEPRA. La pregunta más o menos venía en un texto pequeñito, decía,
Si el presidente de la República no promulgara la ley dentro de los 15 días establecidos por ley, la pregunta decía, ¿a quién le corresponde promulgar dicha ley? Entonces, rapidito, allá al presidente del Congreso. En este caso sería a la presidenta del Congreso. Porque, reitero, es la señora Mirta Vázquez, la que es el día de hoy la presidenta del Congreso. Listo, luego viene la publicación en el Diario Oficial del Peruano y luego viene la vigencia. ¿Desde cuándo es vigente, hemos dicho? Desde el día siguiente de su publicación. Salvo que la propia ley mencione que va a entrar en vigencia otra fecha. Si yo no encuentro esta salvedad, la ley entra en vigencia al día siguiente. Listo. Muy bien, ahora vamos a otras normas jurídicas dadas en este caso por el Poder Ejecutivo, pero que tienen rango de ley. Y mayormente cuando a mí me hablan de Ejecutivo, me hablan de decretos. Pues. ¿Y qué decretos tienen rango de ley? 3 decretos. El decreto legislativo, el decreto de urgencia y el decreto ley. Esos 3 tienen rango de ley o nivel legal. Muy bien, empezamos por el decreto legislativo. El decreto legislativo es dado por el Poder Ejecutivo, en este caso por el Presidente de la República, pero cuando el Congreso le autoriza, cuando el Congreso le da permiso. En palabras técnicas, cuando el Congreso le entrega las facultades legislativas al Ejecutivo. A ver, les explico esto con mejor detalle. De acuerdo a la separación de poderes, el que tiene facultad legislativa es el Poder Legislativo, es decir, que es el único que puede dar leyes. Pero sucede que en ciertas circunstancias, por necesidad, el Ejecutivo también necesita tener facultad legislativa. Ejemplo, para combatir la inseguridad ciudadana. Hay muchos asaltos, robos, asesinatos, secuestros, violaciones. Entonces el presidente dice, señores del Congreso, les pido que me den las facultades legislativas que ustedes tienen. Pues, porque ustedes para aprobar una ley se demoran mucho, discuten mucho, no se ponen de acuerdo. Y el día de hoy hay necesidad urgente de combatir la inseguridad ciudadana. Entonces le dice, no, señores, denme la facultad legislativa para aprobar leyes sobre inseguridad ciudadana y el tiempo pido 6 meses. Entonces el Congreso recibe el pedido, lo analiza y ellos de repente pueden decir, efectivamente, nosotros demoramos mucho y hay que darle la facultad. Entonces cuando el Congreso le autoriza eso al Ejecutivo, el Ejecutivo ya está facultado a dar leyes. Pero no puede dar con el nombre de ley porque la ley solamente lo da el Congreso de la República. Entonces, en vez de ponerle ley, le llama decreto legislativo. Entonces, un alumno me dice, profesor, entonces, ¿el decreto legislativo es igualito que una ley? La respuesta es sí. Tiene el mismo nivel, el mismo rango. Pero el decreto legislativo es dado por el Ejecutivo. En cambio, la ley es dado por el Legislativo. Pero ¿cuándo puede dar? Cuando el Congreso le da esa facultad. Cuando el Congreso le autoriza. ¿No? Entonces, ahí se da decretos legislativos. Entonces, el presidente solamente puede dar decretos legislativos cuando el Congreso le autoriza. ¿Ya? 2. El decreto de urgencia. El decreto de urgencia también es dado por el presidente de la República, es decir, Poder Ejecutivo, en situaciones extraordinarias, en situaciones de, como dice su mismo nombre, de urgencia. ¿Y para qué casos? Para casos económicos y financieros. Pero, profesor, ¿cuándo se da una situación económica financiera? Se da una situación económica financiera cuando surge algo imprevisto que origina gastos no planificados, gastos que no están en el presupuesto de la República. A ver, ejemplos. Un ejemplo sería si entramos en guerra. Pues. Ejemplo, entramos en guerra con Chile, entonces se supone que el Ejecutivo, el presidente, debe ir en compra de armamento pues, para poder defendernos, ¿no? Pero el gasto en eso no estaba pues en el presupuesto. Entonces el presidente gasta millones y millones para la compra de armamento, todo, pero él tiene que justificar
¿A través de qué norma? ¿Por qué ha gastado tanto dinero? Entonces, a través de un decreto de urgencia. Otro caso podría ser cuando sufrimos un desastre, por ejemplo, un terremoto. Entonces, ahí el presidente igualito va en ayuda de los damnificados, ¿no? Y hay un gasto de dinero, pues, reconstrucción de casas, construcción de hospitales, todo eso. Entonces, esos gastos que realiza, igualito, se justifica con decretos de urgencia. Y esto que ustedes lo han visto en estos días también, pues, el gobierno acaba de dar bonos, incluso el año pasado también ha dado bonos para las familias que han sufrido pues, problemas por el COVID, o simplemente porque han perdido el trabajo y demás, no tienen ingresos. Entonces ha dado bonos, pues, ¿ve? Acá dice bonos de 600 soles, mediante decreto de urgencia, ¿ve? U otro, ¿no? Acá dice decreto de urgencia. Decreto de urgencia que establece medidas para el otorgamiento de la prestación económica, ¿ve? Para los que han sufrido problemas del COVID. Entonces, esto a través del decreto de urgencia se justifica los gastos que ha hecho el Ejecutivo para poder ayudar a las familias más pobres del Perú. Y finalmente, a ver, ¿cuándo más se utiliza un decreto de urgencia? Se recuerda que cuando el presidente Vizcarra o expresidente Vizcarra cerró el Congreso, disolvió el Congreso por un tiempo, entonces como ha cerrado el Congreso ya no había pues quien dé la ley, ya no había quien dé la ley, entonces, pero el presidente Vizcarra necesitaba gobernar el Perú, pues. Entonces, mientras se estableciera el otro Congreso, el presidente Vizcarra ha gobernado el Perú a través de decretos de urgencia, que es una norma que tiene rango de ley. Entonces, ¿cuándo más se da un decreto de urgencia? Cuando el presidente disuelve, cierra el Congreso y mientras se establezca el otro Congreso, él va a gobernar con decretos de urgencia. Listo. Y finalmente hablamos del decreto ley. El decreto ley es una norma jurídica con rango de ley, pero que dan los llamados gobiernos de facto. Y profesor, ¿qué es un gobierno de facto? Un gobierno de facto es aquel que entra por golpe de Estado, pues. Es decir, mayormente utilizando la fuerza de las armas, pues. Si nosotros recordamos la historia del Perú, vamos a ver que en el Perú ha habido cantidad de golpes de Estado, pues. Y mayormente ese golpe de Estado ha sido hecho por militares, pues, ¿no? Que se han apoderado del poder y han gobernado. Pero en algunos casos también ha sido dado por militares y civiles en acuerdo. Acá, por ejemplo, tenemos al gobierno de Juan Velasco Alvarado, pues, que dio un golpe de Estado el año 68 a Belaúnde. Entonces, en su gobierno, por ejemplo, ¿qué se hizo en Velasco Alvarado? Se hizo la reforma agraria. ¿Y con qué norma? Con un decreto ley. Se hizo la reforma de la educación. Igualito, con un decreto ley se dio la reforma. En el gobierno de Velasco se creó el sistema de defensa civil. ¿Con qué norma? Con un decreto ley. Ese sería ejemplo de decreto ley. Otro, el más cerca a nosotros es el gobierno de Fujimori. Cuando Fujimori da el autogolpe de Estado, literal, se vuelve un autoritario. Cierra el Congreso, entonces ya no había la ley. Pero Fujimori necesitaba gobernar el Perú. ¿Y con qué ha gobernado? A través de decretos leyes. Y en su gobierno se ha dado leyes, mayormente leyes para privatizar las empresas públicas. Se ha dado leyes para favorecer a las empresas privadas. Pues. Incluso hubo la intención, pues, de privatizar el agua potable en Lima. Pues. Entonces la gente salió en protesta y no le permitieron a Fujimori privatizar el agua en Lima. Entonces, a través de decretos leyes gobiernan los llamados gobiernos de facto. ¿Ya? Ahora, ¿qué normas sin rango de ley da el Ejecutivo? Ya, fundamentalmente dos normas. Lo que es el decreto supremo y lo que es la resolución suprema. Ya, el decreto supremo, primero. El decreto supremo es la norma jurídica administrativa más general que tiene el presidente. En la práctica, el presidente está gobernando nuestro Perú
a través de decretos supremos. Pero mayormente dice, profesor, ¿para qué se utiliza un decreto supremo? Uno, para reglamentar la ley. ¿Y qué quiere decir reglamentar la ley, profesor? Reglamentar la ley es hacerlo más entendible una ley. Es explicar artículo por artículo más detallado en qué consiste una ley. Y cuando un ciudadano lee el reglamento de la ley, al toque entiende la ley. Pero ese reglamento, ¿quién lo elabora? Lo elabora el Poder Ejecutivo. Y cuando ya está terminado, se publica con un decreto supremo. Ejemplo, acá dice Ley de Educación. Pero esta Ley de Educación tiene sus reglamentos. Reglamento de la ley, ¿ve? Aquí también igualito. El reglamento de la ley de reforma magisterial, ¿ve? Es por eso que tú vas a escuchar bastante esto común. El gobierno, el ejecutivo, reglamenta la ley, cualquier ley que da el Congreso, a través de un decreto supremo. Eso es lo primero. Entonces, ¿para qué sirve un decreto supremo? Para reglamentar la ley. Dos, el presidente utiliza el decreto supremo, reitero, para diversas acciones administrativas generales. Ejemplo, a través de un decreto supremo se ha puesto el nombre del año. El 2021, ¿qué año es? Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. ¿Con qué norma? Con un decreto supremo, ¿ve? Ahora, ustedes saben que desde el año pasado el Perú está en estado de emergencia sanitaria. ¿Y quién ha declarado ese estado de emergencia sanitaria? El presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Y con qué norma? Con un decreto supremo. Ahora, los decretos supremos son aprobados por el Consejo de Ministros y firmados por el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros. Si no tiene la firma del presidente, también no tiene valor. Y finalmente tenemos las resoluciones supremas. Las resoluciones supremas son dadas por el presidente de la República, pero para casos particulares, casos individuales. Ejemplo, el presidente de la República nombra a todos sus ministros. Nombra al presidente, en este caso la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Y con qué norma? Con una resolución suprema. ¿Qué más? Autoriza a los peruanos a servir en un ejército extranjero, con una resolución suprema. Nombra a los embajadores peruanos en los diversos países del mundo. ¿Con qué norma? Con una resolución suprema. Y la resolución suprema tiene dos firmas, del presidente de la República y de un ministro. En este caso, si sería nombrar a un embajador, sería el ministro de Relaciones Exteriores. Si sería para utilizar a un peruano, sería el ministro de Defensa. Ahora, a través de una resolución suprema también el presidente da indultos. No sé si se recuerdan todavía, en la época de PPK le dio indulto a Fujimori, pues. Y así le dio la libertad para que salga libre. ¿Pero con qué norma le dio el indulto? Con una resolución suprema. Pero luego de eso ya sabemos que el indulto fue anulado. ¿Por qué? Porque había sido un acuerdo político entre Kennedy y PPK. Pues. Y además, como se trataba de derechos humanos, no se puede dar indulto. Y al final se anuló el indulto y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel hasta el día de hoy. Entonces, ejemplos, estas acciones son actos de tipo personal, pues de tipo individual. Entonces, ¿con qué hace? Con una resolución suprema, ¿ya? Y finalmente entramos al Poder Legislativo, Congreso. Aparte de dar la ley, da otras normas, la resolución legislativa, que también es para casos particulares. Pero a diferencia de la resolución suprema, la resolución legislativa tiene rango de ley. Ejemplo, 1. Para dar la nacionalidad a ciertos extranjeros distinguidos. Ejemplo, María Reich. Cuando el Congreso le ha entregado la nacionalidad a María Reich, lo ha hecho a través de una resolución legislativa. 2. Para nombrar a funcionarios de alto nivel. Ejemplo, el defensor del pueblo. Los miembros del Tribunal Constitucional. El Contralor General de la República.
el superintendente de Banca y Seguros, son nombrados por el Congreso, pero a través de una resolución legislativa. Otro, cuando el Congreso autoriza que ingresen tropas extranjeras al territorio del Perú, pero siempre que no atenten a la soberanía nacional. Entonces, si al Perú van a ingresar, ejemplo, tropas de Brasil, tropas de Chile, va a ser previa autorización del Congreso. ¿Y con qué norma? Con una resolución legislativa. Otro, el Congreso es el que aprueba los tratados. Ejemplo, acá tenemos un tratado de libre comercio entre Perú y México. Cuando el Congreso apruebe ese tratado, lo hace a través de una resolución legislativa. Ya, aquí me olvidaba esto que es lo más importante, más común. A ver, recordemos. ¿Quién le autoriza al presidente a salir del Perú? A ver, El Congreso. el Congreso de la República. Y la pregunta es, ¿y con qué norma lo hace? ¿Con qué norma el Congreso autoriza al presidente a salir del Perú? Es a través de una resolución legislativa. ¿Está bien? Listo. Y finalmente la última norma, el código. El código, la palabra código proviene de la voz latina codex, que significa cuerpo de leyes. ¿Y qué es el código? Es un conjunto de leyes sistematizados, ordenados en un solo cuerpo, en un solo texto, y que hablan sobre un tema específico. En el Perú mayormente hablamos siempre de dos códigos, el Código Penal y el Código Civil. Ahora, profesor, ¿qué contiene el Código Penal? El Código Penal trata mayormente de delitos y de faltas, ¿no? Pero mayormente delitos, pues. En el Perú, ¿qué es considerado delito? Ejemplo, ¿dónde dice que el aborto es delito? ¿Dónde dice que los secuestros son delitos? Entonces es el Código Penal, pues. Y aparte de establecer qué es delito, establece la condena mínima y máxima por ese delito. Entonces, cuando tú quieres saber de lo que es considerado en el Perú delitos, entonces tienes que leer el Código Penal, pues. Ahora, el otro código es el Código Civil, pues. ¿Y qué habla el Código Civil? ¿De qué trata el Código Civil? Trata de acciones, ¿no? Acciones o actos entre nosotros, entre la sociedad civil. Por ejemplo, en el Código Civil se habla de la familia, se habla del matrimonio, se habla de los contratos, se habla del testamento o la herencia, podríamos decir. De esos temas habla el Código Civil. ¿Qué otros códigos hay en el Perú? Existe el Código de los Niños y Adolescentes. Existe el Código de Justicia Militar y Policial. Y el último código que se ha aprobado en el Perú es el Código del Consumidor. Este es el último código. Ya, y normalmente, escuchen, normalmente el que elabora los códigos o el que debería elaborar los códigos es el Congreso. Ejemplo, el Código del Consumidor lo ha aprobado el Congreso. Pero cuando se trata de aprobar un nuevo Código Penal o Civil, aquí viene el problema. Porque el Código Penal es pues, para que sea elaborado por especialistas. Pues. Igual el Código Civil. Entonces, como en el Congreso no hay especialistas de esos temas, y si lo hay poquitos, entonces normalmente lo que se hace siempre es el Congreso le autoriza al Ejecutivo para que se encargue de elaborar un Código Penal nuevo o un Código Civil nuevo. Y cuando el Ejecutivo pues, forma una comisión de expertos, todo eso, termina de aprobar el Código Penal o Civil, lo publica con un decreto legislativo. ¿Y por qué? Porque el Congreso le ha autorizado a hacer eso. Entonces vas a ver, si no me crees, si tienes un código civil o penal, lee con qué norma ha sido aprobado. Y vas a ver que ha sido aprobado por un decreto legislativo. Ya. Y cuando yo leo decreto legislativo, al toque, ya, el Congreso le ha autorizado al Ejecutivo para que elabore estas normas. Pues. Listo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí es el tema del día de hoy. A ver, lo que les había dicho la semana pasada, por favor, les voy a enviar dos cositas en este momento. Primero, la práctica de esta semana debidamente
debidamente con sus claves, pero por favor, revisen, primero desarrollen sus preguntas y luego comparen. De repente yo me puedo haber equivocado a la hora de marcar la clave. Ya, si hay esa dificultad, me hacen conocer, por favor, ¿ya? Profesor, buenos días. Disculpe, Ya, sí, señorita, ¿alguna preguntita? ¿también nos podría enviar esta PPT, por favor? ¿Cuál? Esta PPT, la que nos ha presentado, no sé si también nos Pero podría el enviar. PPT, no, mayormente yo no doy porque he tenido muchas decepciones de los alumnos, pues el ciclo pasado. Les he dado el PPT y ellos pasan a otras personas y al final cae a manos de un profesor y con mi PPT están trabajando en otras instituciones. También eso no es correcto. Yo he dado el ciclo pasado, he dado todos mis PPTs, pero luego de eso me entero que está en otro lugar mi PPT. Ese es el problema. No es porque sea malo. Listo. Lo que sí les voy a pasar es lo que es el repaso. Ya les voy a pasar el repaso de este primer grupo. Este repaso está hecho hasta la 5ª semana. Ya, entonces desarrollan también, por favor, este repaso. Y bueno, la próxima semana les pasaré con las claves, ¿ya? Con las claves les paso el repaso. Listo, ahí está la semana número 5 y está el primer repaso. Ya, si hubiera alguna otra pregunta, por favor. Si hubiera alguna otra pregunta. Ya, nuevamente, lo que me han preguntado, lo que sí, bueno, he dado, incluso nuevamente les doy mi número de celular para que ustedes a través del WhatsApp me hagan las consultas respectivas de algún tema que creen que está un poquito confuso, no se ha explicado bien. Nuevamente, los que me han hecho las preguntas sobre la reforma de la Constitución. Otra cosa es iniciativa de reforma constitucional y otra cosa es iniciativa legislativa. Nuevamente les aclaro, solamente 3 pueden pedir que se modifique la Constitución. A eso se llama iniciativa de reforma constitucional. ¿Quién es, profesor? El presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros. 2, los congresistas. Y 3, nosotros los ciudadanos. Solamente los 3 podemos pedir reforma de la Constitución. Ahora, ¿quiénes pueden quiénes pueden presentar iniciativa legislativa, es decir, proyectos de ley al Congreso? Ya, ¿quiénes pueden pedir? Los 3 que hemos dicho, el presidente de la República, los congresistas, los ciudadanos, pero ¿quién más aparte de ellos? Los poderes del Estado, en este caso, el Poder Judicial, los organismos autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o municipales y los colegios profesionales. Ellos están autorizados a presentar proyectos de ley al Congreso. ¿Está bien? Pero solamente los que pueden pedir reforma de la Constitución solamente son 3, presidente de la República, congresistas y ciudadanos. Ya, eso creo que hay una pequeña confusión que a varios se estaban un poquito confundiendo, es decir. ¿Ya? Listo, eso les aclaro. Muy bien, si hubiera alguna pregunta de esto último. ¿Alguna pregunta? Listo, jóvenes. Entonces, quedaríamos hasta aquí. Bueno, simplemente, nuevamente, les reitero, tienen que desarrollar el repaso que está hasta la semana 5. Y bueno, la semana que viene les pasaré ya pues el mismo repaso con las claves. ¿Ya? Listo. Si no hubiera alguna preguntita, quedaríamos aquí, jóvenes. Éxitos para todos. Gracias, profesor. Ya, listo, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, profe.